En el video anterior hablamos sobre las múltiples formas que nos hemos dado los seres humanos para conocer. Vimos cómo estas formas pueden coexistir y de hecho coexisten en la actualidad, y propusimos 4 preguntas para hacerle a cualquier forma de conocimiento para poder aproximarnos a ellas. En esta parte vamos a repasar la propuesta de Hacking acerca de las dificultades para conocer otras formas de conocimiento, esta idea de la inconmensurabilidad, y vamos a finalizar con algunas reflexiones acerca de riesgos que podemos correr al aproximarnos a otras formas de conocimiento. Hacking discute tipos de inconmensurabilidad de teorías o de formas de conocimiento. Lo inconmensurable es lo que no se puede mensurar, lo que no se puede medir. Y entre esas formas de inconmensurabilidad, Hacking identifica la más radical de todas, a la que llama inconmensurabilidad por disociación. Cuando un sistema y otro están disociados, no pueden medirse porque están como en mundos paralelos. Vamos a leer a Hacking. Por un tiempo suficientemente largo y cambios suficientemente radicales en la teoría pueden hacer el trabajo anterior ininteligible para un público científico posterior. ¿Verdad? Una teoría desarrollada en el marco de la ciencia hace muchos años, habiendo pasado muchas cosas, pueden hacer que ese trabajo anterior sea ininteligible para un público posterior. Aquí es importante, dice Hacking, hacer una distinción. Una teoría antigua puede olvidarse, pero aún ser inteligible para el lector moderno que esté dispuesto a dedicar tiempo a reaprenderla. Una teoría antigua puede olvidarse, pero aún puede entenderse si nos tomamos el tiempo para reaprenderlo. Por otra parte, algunas teorías indican un cambio tan radical que se requiere algo más que simplemente aprender la teoría. 2 ejemplos bastarán para hacer el contraste. La mecánica celeste, en 5 volúmenes, que Laplace escribió alrededor de 1800, es un gran libro de física newtoniana. El estudiante moderno de matemáticas aplicadas puede entenderlo bien. Esto es cierto incluso cuando Laplace, hacia el final del libro, habla acerca del calórico. El calórico es una sustancia, la sustancia del calor, y supuestamente consiste en partículas pequeñas con una fuerza repulsiva que decae muy rápidamente con la distancia. Laplace está orgulloso de resolver algunos problemas importantes con su modelo del calórico. Logra hacer la primera derivación de la velocidad del sonido en el aire. Laplace obtiene un resultado muy cercano a la velocidad observada, mientras que las derivaciones de Newton daban una respuesta bastante alejada del resultado correcto. Ya no creemos que exista una sustancia tal como el calórico, y hemos reemplazado por completo la teoría del calor de Laplace. Pero podemos remediarlo y entender qué es lo que Laplace estaba haciendo. Es decir, en este primer nivel de distancia podemos descartar una teoría, pero sin embargo entenderla. Podemos leer a Laplace y ver cómo razonaba, entender cómo llegó de una observación a una hipótesis o a una teoría, cómo la modelizó, aunque ya hayamos descartado totalmente las conclusiones a las que había llegado en 1800. En contraste, dice Hacking, examínese alguno de los volúmenes de Paracelso, quien murió en 1541. Él es el ejemplo de una tradición renacentista del norte de Europa, tradición con una serie de intereses herméticos: medicina, fisiología, alquimia, herbolaria, astrología, adivinación. Como muchos otros doctores de su tiempo, practicó todas estas disciplinas como parte de un mismo arte. Esta es una característica de otras formas de conocimiento, no tienen esa división del trabajo que tiene la ciencia.
El historiador puede encontrar en Paracelso anticipaciones de la medicina y la química posteriores. El herbolario puede encontrar en sus comentarios tradiciones olvidadas. Pero si tratamos de leerlo, encontraremos a alguien totalmente diferente de nosotros. No es que no podamos entender sus palabras una por una, no es un problema de que no conocemos el idioma en el que escribe Paracelso. No es que no podamos entender sus palabras una a una. Escribió en latín vulgar y en proto-alemán, pero esto no es un problema serio. Ahora se lo traduce al alemán moderno y algunos de sus trabajos pueden encontrarse en inglés, también en español. Pasajes como el siguiente evocan el tono, comillas. La naturaleza trabaja a través de otras cosas, tales como imágenes, piedras, hierbas, palabras, o cuando hace cometas, similitudes, halos y otros productos no naturales de los cielos. La naturaleza trabaja a través de otras cosas, tales como imágenes, piedras, hierbas, palabras, o cuando hace cometas, similitudes, halos y otros productos no naturales de los cielos. Es el orden del pensamiento, dice Haeckel, lo que no podemos comprender en este pasaje, ya que está basado en un sistema de categorías difícilmente inteligible para nosotros. Aun cuando parecemos entender perfectamente bien las palabras, nos quedamos confundidos. Escritor claramente renacentista, de gran seriedad e inteligencia, Paracelso formula enunciados extraordinarios acerca de los orígenes de los patos, gansos o cisnes. Los maderos podridos que flotan en la bahía de Nápoles generan los gansos. Los maderos podridos que flotan en la bahía de Nápoles generan los gansos. Los patos son generados por Pércebes. La gente en aquel entonces sabía todo lo que había que saber acerca de los patos y los gansos. Los tenía en sus patios. Las clases dominantes prácticamente criaban a los cisnes. ¿Cuál es el peso de estas proposiciones absurdas acerca de Pércebes y maderos? No nos faltan oraciones para expresar estos pensamientos. Las palabras las tenemos, por ejemplo, esta que se encuentra tanto en el diccionario de Johnson como en el diccionario inglés de Oxford. Ancífero, que produce patos o gansos, esto es, Pércebes, que antes se suponía que crecían en los árboles y que caían al agua para convertirse en gansos árboles. La definición es bastante simple, pero ¿cuál es el sentido de esa idea? Se dan cuenta que estamos ingresando en otro sistema de pensamiento, en otra forma de ordenar las ideas y las cosas y cómo se ve el mundo. Esto es lo inconmensurable a lo que hace referencia Haeckel. Paracelso no es un libro cerrado. Uno puede aprender a leerlo, uno puede incluso imitarlo. Hubo en su tiempo muchos imitadores, a quienes ahora llamamos pseudo-Paracelso. Uno podría penetrar tanto en su manera de pensar como para fraguar otro volumen de pseudo-Paracelso. Pero para hacer esto se tendría que recrear un sistema de pensamiento que nos es extraño y que apenas rememoramos, por ejemplo, en la medicina homeopática. La homeopatía tiene su origen en los trabajos de Paracelso. El problema no es que nosotros pensemos simplemente que Paracelso escribió falsamente, sino que no podemos atribuir verdad o falsedad a muchas de sus oraciones. Esto me parece bien importante. El problema no es que nosotros pensemos simplemente que Paracelso escribió falsamente, sino que no podemos atribuir verdad o falsedad a muchas de sus oraciones. No podemos medir lo que dice Paracelso en términos de verdadero o falso, porque nuestra vara, nuestra regla, no encaja con este sistema de conocimiento. Lo interesante es que los sistemas de conocimiento, las formas de conocimiento, incluyen los criterios para evaluar la verdad o falsedad de los enunciados. No podemos usar nuestros criterios de verdad o falsedad para evaluar otro sistema de pensamiento. Su estilo de razonamiento es extraño. La sífilis se trata con un emplasto de mercurio y con la administración interna de este metal, porque el metal mercurio es el signo del planeta. El metal mercurio es el signo del planeta Mercurio. Y este es a su vez un signo del mercado.
y la sífilis se contrae en el mercado. Las personas bajaban en aquellas épocas de la montaña a intercambiar en los mercados. Seguramente hacían otras cosas, además de intercambiar mercancías, luego de meses de invierno en la montaña, y contraían sífilis. Para curar la sífilis había que administrar metal mercurio, porque el metal mercurio es un signo del planeta Mercurio, y el planeta Mercurio es el rector de los mercados. Esta forma de razonar es extraña para nosotros. Entender esto es un ejercicio muy diferente que el de aprender la teoría del calórico de Laplace. El discurso de Paracelso es inconmensurable con el nuestro, porque no hay manera de contrastar lo que él quiso decir con nada que nosotros queramos decir. Lo podemos expresar en español, pero no podemos afirmar o negar lo que dice. En el mejor de los casos, uno puede empezar a hablar a la manera de Paracelso, si se enajena o se disocia del pensamiento de nuestro tiempo. Sobre esto vamos a hablar enseguida. Si se enajena o se disocia del pensamiento de nuestro tiempo. Por lo tanto, diré que el contraste entre nosotros y Paracelso es la disociación. No forzamos la metáfora si decimos que Paracelso vivió en un mundo diferente del nuestro. Hay dos fuertes correlatos lingüísticos de la disociación. Uno es lo que numerosos enunciados paracelsianos no están entre nuestros candidatos a verdad o falsedad. El otro es que estilos olvidados de razonamiento son fundamentales para su pensamiento. En otra parte, sostengo que estos dos aspectos están íntimamente conectados. Una proposición interesante es por lo general verdadera o falsa si hay un estilo de razonamiento que nos ayude a establecer su valor de verdad. Esto ya se los había mencionado y está muy bien planteado por Hacking en esta parte. Una proposición interesante es por lo general verdadera o falsa si hay un estilo de razonamiento que nos ayude a establecer su valor de verdad. O si quieren, en las palabras de Foucault, si hay a priori acerca de cómo se establece la verdad y la falsedad. Y esos a priori están dentro del sistema. Entonces, insisto, si yo miro otro sistema de conocimiento desde el mío, hay un punto en el cual estoy en un universo paralelo. Es decir, no puedo establecer verdad, falsedad, porque necesitaría recurrir a su sistema de validación o de falsación. Y si me voy a su sistema, dejo de conocerlo científicamente. Ya estoy dentro de ese otro sistema. Ese es el problema que tenemos. Quine y otros autores escriben sobre los esquemas conceptuales con lo que se refieren a un conjunto de oraciones que se consideran verdaderas. Creo que esto es una caracterización equivocada. Un esquema conceptual es una red de posibilidades cuya formulación lingüística es una clase de oraciones susceptible del título de verdaderas o falsas. Paracelso vio el mundo como una red diferente de posibilidades, encajadas en estilos de razonamiento diferentes de los nuestros. Y a esto se debe que estemos disociados de él. Estamos en redes que conectan conceptos, asociaciones, derivaciones en redes distintas. A pesar de que Paul Feyerabend ha hablado sobre la inconmensurabilidad en muchos dominios de la ciencia, sus pensamientos maduros en contra del método son, en su mayor parte, acerca de lo que llamo disociación. Su ejemplo típico es el del cambio de la Grecia arcaica a la Grecia clásica, basándose sobre todo en la poesía épica y las pinturas en ánforas. Sostiene que los griegos homéricos literalmente veían las cosas de manera distinta que los atenienses. Sea esto correcto o no, es una tesis mucho menos sorprendente que la que dice, por ejemplo, que cada corte de físicos se ha estado refiriendo a cosas diferentes cuando habla de electrones. Hay muchos ejemplos intermedios entre los extremos de Laplace y Paracelso. El historiador muy pronto se da cuenta de que los textos antiguos constantemente nos ocultan en qué medida están disociados de nuestras maneras de pensar. Kuhn nos dice, por ejemplo, que la física de Aristóteles
descansa sobre ideas del movimiento que están disociadas de las nuestras y que uno puede entenderlo solo a través del reconocimiento de la red de sus palabras. Kuhn es uno de los muchos historiadores que enseñan la necesidad de repensar los trabajos de nuestros predecesores a su manera, no a la nuestra. Repensar los trabajos de nuestros predecesores a su manera, no a la nuestra. Me parece coherente, razonable la propuesta. Pero es realmente muy difícil, por esto que comentábamos y que el propio Hacking comenta. Si quiero valorar una forma de conocimiento distinta a la mía, voy a tener un límite que está dado porque las reglas, por las propias reglas de valoración. Si utilizo las mías no voy a entender nada de la otra. Y si utilizo las de la otra, me voy a salir de mi mundo, de mi forma de conocer. Eso justamente son los dos riesgos que creo que se corren y que quería plantearles para cerrar este vídeo. El primer riesgo, en realidad muy común y alternativa, digamos, más utilizada, la llamé la salida de emergencia, es decir, todo esto es un disparate. Esto que está diciendo Paracelso, para seguir el ejemplo de Hacking, podemos usar a cualquier otro autor de cualquier otra forma de conocimiento, es un disparate, es irracional, es una locura, la humanidad estaba muy poco desarrollada intelectualmente en aquella época, vamos a descartarlo y sigamos adelante. Es decir, le pongo la etiqueta de irracional, ingenuo, descabellado y listo. De hecho lo hacemos a diario y funciona y está bien, digamos, en la vida cotidiana. Tenemos que creer, le decíamos al principio, necesitamos creer en un conjunto de a priori, en un sistema de conocimiento para vivir, para interactuar. Ahora, ciertamente no es la alternativa o más fructífera, digamos, en el campo de la epistemología. Si queremos aproximarnos a otra forma de conocimiento, ahí estamos saliendo, no nos estamos aproximando a nada, estamos juzgando. Así que, bueno, la sugerencia es, en estas presentaciones que siguen, tener mente abierta, no juzgar, tratar de entender lo que se pueda de qué está hablando esta gente. La otra alternativa extrema es tanto o más peligrosa. Yo tomo aquí una frase de Nietzsche, seguramente fuera de contexto, seguramente se estaba refiriendo a otros asuntos. Decía Nietzsche: cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo mira dentro de ti. La otra alternativa radical es avanzar tanto en el intento de comprensión de la otra forma de conocimiento que la otra forma de conocimiento nos abduce, por usar una metáfora alienígena. Es decir, empezamos a pensar como el otro. La ciencia contemporánea está llena de ejemplos de esto. Yo recuerdo siempre dos personajes por su centralidad, su importancia absoluta, digamos, en el desarrollo del conocimiento: Isaac Newton y Carl Gustav Jung. Tanto Newton como Jung se interesaron en la alquimia. Tomo el caso de la alquimia porque lo vamos a ver en una de las clases, pero podría ser cualquier otro. Y se interesaron al punto que llegaron a este nivel de perderse en el abismo de otra forma de conocimiento. Newton tuvo una época de alquimista que la combinó con la de científico, digamos. Cultivó tanto las ciencias altas como las ciencias bajas. Y tuvo varios años en los cuales se enredó en la práctica de la alquimia, y en su biografía hay unos años de locura, directamente, que son atribuidos por algunos a la intoxicación con metales pesados, justamente por
hacer experimentos alquímicos. O quizás esa locura haya tenido, o eso que vemos nosotros como locura, haya tenido que ver con que se enredó en la otra forma de conocimiento. A Celso nos parece loco con las cosas que dice. Jung fue más lejos, terminó su vida trabajando con la alquimia, más cerca geográficamente y en el tiempo, no en el campo de la ciencia, pero sí en el de la literatura y de la ensayística, tenemos a Jorge Luis Borges, que trabajó muchísimo sobre la Kabbalah, sobre la alquimia, fundamentalmente sobre la Kabbalah. Entonces, son dos riesgos que se corren, dos riesgos extremos cuando uno se enfrenta a formas de conocimiento distintas de las propias, en las cuales se socializó. Mi sugerencia para las próximas clases es que busquemos ese camino intermedio que puede estar guiado por esas 4 preguntas. Es decir, tratar simplemente de describir qué es el mundo para esta forma de conocimiento, cómo se lo conoce, cómo se lo transforma, cómo se es en el mundo, sin juzgar, por una parte, de la salida de emergencia, y sin pretender llegar a niveles de comprensión que casi inexorablemente nos llevan a perdernos. Es como el antropólogo que llega a una isla con una tribu desconocida y en el intento de comprender cómo viven, termina convirtiéndose en un integrante más de la tribu. Sería un poco eso, pero aplicado al conocimiento.